Saludos, licenciado. Me ha correspondido desarrollar el tema la caída del Imperio Romano de Occidente, un hecho que se ubica en el 476 de nuestra era, y el foco de atención estaría en cómo la Iglesia como institución logró ser resiliente en medio de este colapso político del Imperio Romano. Y por eso es importante quizá iniciar hablando acerca de que la caída del Imperio Romano fue un proceso más que un hecho que sucedió de la noche a la mañana. Esto quiere decir que cuando me refiero a proceso, me refiero a que hubieron situaciones que en el interior del Imperio Romano erosionaron el gobierno, erosionaron el imperio de tal manera que este ya fue en un declive hasta su caída rotunda. Y en ese sentido hay que distinguirlo, como habla Peter en su libro del estudio del Imperio Romano, que hubo una distinción, ¿verdad?, entre el imperio que iba en declive del siglo V, si uno lo compara con el imperio romano del primer siglo, hay una diferencia abismal. No solo porque cambió la sociedad, que así era, sino también las demandas mismas del imperio romano y las circunstancias del imperio fueron diferentes. Entonces, esa distinción, esos cambios, hablan de todo un progreso y también de una erosión en el que el imperio se encontró. Y por eso también algunos dicen que no es que hubo un vacío instantáneo, sino una erosión progresiva de este imperio y que, como lo dice Justo González, me parece acertada su declaración cuando dice que en el siglo V se presenta una transición de formas de organización social donde la institución romana dejó de operitavizar. Esto quiere decir que es la misma sociedad que va asumiendo esas falencias que representa el declive del imperio y que ellas mismas son las que van supliendo las mismas demandas de la sociedad. Por eso la caída no destruye a la sociedad, no es que el imperio, la sociedad, las personas fueron afectadas o fueron destruidas, ¿verdad? Sino más bien que es desarticulizado el centro de operaciones, el centro de gobierno del imperio romano. Por eso tenemos que hablar acerca de en qué consiste ese colapso de orden político y el vacío del poder que éste deja. Quizá algunos han puesto esta fecha importante del 476 porque fue la fecha en que fue depuesto Rómulo de su puesto, y eso representó tres cosas. Primero, que la autoridad imperial estaba descentralizada, es decir, con la deposición de Rómulo, la autoridad imperial también es depuesta. La administración estatal dejó de ser centralizada a través del imperio, evidentemente al quitar el emperador. Y en tercer lugar, que el sistema jurídico también dejó de ser uniforme, y ahora estamos hablando ya de una situación donde es diferentes gentes de la sociedad quienes están asumiendo esta situación. Y aquí está un detalle importante porque la vida social continúa, pero hay una tensión. La aparente tranquilidad, hay una tensión porque hay una necesidad de orden que el imperio no está pudiendo ejercer por este caos, por este colapso en el que está. Y desde ahí, las estructuras imperiales, esto evidencia que desde ahí estaban debilitadas. Es decir, el declive es únicamente ver lo que ya estaba pasando al interior desde hace mucho tiempo. Y por eso, el problema no es solo la caída del imperio, sino ahora quién está asumiendo esas funciones. Y en ese sentido es el tema de nosotros, la iglesia, cómo asume funciones y cómo es su rol en este momento en el que el imperio romano va en declive. Y aquí está un detalle importante porque ante un imperio que está en colapso, ante un imperio que muestra incertidumbre, ante un imperio que muestra inestabilidad, tenemos una iglesia que sí posee estructura, una estructura territorial a través de las diócesis, una estructura que contaba con autoridades en estas diócesis y muy bien organizadas y muy bien jerarquizadas, y que no solamente tenían una buena organización, sino que en la sociedad eran muy bien conocidas, tomadas en cuenta y con una influencia importante, y esto mantenía una red organizativa supralocal. Entonces, es como lo que necesita la sociedad ante la incertidumbre que el imperio está ofreciendo en su centro de gobierno. Y en esto quiero llamar la atención a dos comentarios de especialistas como Justo González en su libro.
la historia del cristianismo y Hans Küng en su análisis a la Iglesia Católica. González dice, los obispos se convierten en figuras clave en las ciudades, no espiritualmente, sino socialmente. Es decir, al obispo se ve más allá de su lente o desde su ente religioso, se le ve también como una figura social importante, al punto que toma decisiones cuando hay disputas jurídicas, cuando hay disputas políticas. Entonces, estas autoridades eclesiásticas son tomadas en cuenta. Y Hans Kuhn dice que la iglesia desde sus orígenes ha sido así, se ha ido adaptando a lo largo de la historia y en este momento no es la excepción. Entonces, desde aquí podemos nosotros interpretar. La iglesia no está improvisando su rol, no es que la iglesia está maquiavélicamente, ¿verdad? Queriendo conquistar lo que el ente del emperador o el ente o los entes de gobierno del imperio tenían antes, sino que la iglesia lo está asumiendo de manera natural, porque tiene una estructura, porque tiene una organización que está asumiendo lo que no está asumiendo por la crisis el imperio romano. Y por eso tenemos que hablar acerca de las funciones que asume a nivel social, cultural y político ante ese colapso. Es decir, la iglesia, hay que prestar atención a esto, la iglesia no sustituye al imperio, pero sí rearticula el orden social. Es decir, lo que está ahorita en desorden, en incertidumbre, la iglesia lo está asumiendo. Funciones sociales como atención a viudas, a pobres, ayuda comunitaria, en el elemento cultural, preservación de textos, surgimiento de monasterios y a nivel político, mediación entre pueblos invasores como eran los bárbaros, como eran los pueblos germánicos que estaban en gran crisis con el Imperio Romano y a través de este liderazgo se logra una mediación y una relativa paz. Entonces, la iglesia asume en estos momentos de crisis estas y más funciones. Ahora, hay que hablar acerca de esa resiliencia institucional porque Hans Kuhn declara, ¿verdad?, que la iglesia demuestra resiliencia emitida como la capacidad de mantener identidad y misión mientras adapta sus formas históricas. Esto es importante porque no es que la iglesia dejó de ser iglesia, no es que la iglesia ya no se ve desde ese ente religioso, sino que desde iglesia o desde ese ente religioso está ejerciendo otro tipo de funciones más allá, políticas, económicas, sociales, que está asumiendo parte del Imperio Romano. Entonces, eso es lo que dice Hans Kuhn. Él lo está asumiendo, pero sin perder su identidad, adaptándose a otras formas históricas. Evidentemente, la iglesia pues continuó una doctrina, la ortodoxia, los diferentes concilios se mantuvieron, aunque hubo una flexibilidad estructural. Y también Hans Kuhn insiste en que la iglesia no puede separarse de la historia, sino que debe de encarnarse en ella. Es decir, la iglesia debe de asumir, en estos momentos de crisis, debe de asumir y de ayudar desde su estructura, desde su organización y sobre todo de su teología. Entonces la iglesia no solo sobrevive a la caída, sino que es transformada en una oportunidad para redefinir su papel. Y yo creo que sagazmente se adaptó y pudo y ayudó en su momento histórico, fue relevante y fue importante. Sin embargo, hay que ser crítico, ¿verdad? No todo es hermoso, no todo es bello el rol de la iglesia, sino que hay unos elementos que hay que prestarle atención. Quizá a nivel positivo resumir en tres cosas. La preservación del conocimiento clásico, la iglesia fue clave en esto. La estabilidad social en medio de caos, la iglesia fue clave en esto, en su estructura, en su organización. Y la continuidad de la cultura de Occidente. De hecho, pusieron freno a los bárbaros que traían el paganismo para en su momento y la iglesia les puso freno. Entonces, hay un aporte positivo en esto, pero hay que ser sinceros, hay tensiones. Por ejemplo, la vinculación entre la iglesia y el poder, que ya se veía una ambición de territorio, de poder político, de poder hegemónico sobre lo que estaba aconteciendo en el quehacer político. Entonces la iglesia tuvo una ambición y una vinculación al poder. También pone de base la cristiandad medieval, que se cree como esa época oscura, ¿verdad?, en la que pasó el cristianismo y la iglesia institucionalizada. Entonces, desde esa perspectiva, hay también la base que surge a partir de este momento. Y en tercer lugar, el riesgo de la institucionalización excesiva. Es claro, ¿verdad? Hubo una institucionalización que ahogó, asfixió
la iglesia y que la llevó a una crisis que la vemos ya en época de la Reforma. Entonces, la resiliencia institucional implica también ambigüedad histórica y uno tiene que ser honesto a la hora de analizar esto. Es cierto, la iglesia hizo un aporte, pero también cometió errores y también cayó en errores que fueron y repercutieron de una manera asfixiante que uno ve ya esas aristas en la época medieval. De manera conclusiva, tenemos que decir que la caída del Imperio de Roma no significó el fin de la civilización, sino una reestructuración, que en eso la Iglesia no fue la única, pero asumió un papel importante. Y también que la historia del siglo V no es solo la historia de una caída, sino la transformación institucional y profunda de una iglesia que era perseguida, pasó a ser la religión oficial y de una religión oficial pasó a ser la que asumió funciones del imperio ante este declive en el que estaba el imperio romano. Los libros consultados, Justo González, Historia del Cristianismo, muy buen libro. Y también Peter, En la caída del imperio, es una perspectiva histórica. Y Hans Jung, que ya sabemos que es un teólogo que habla acerca de la Iglesia Católica. Espero el análisis haya sido llenado las expectativas. Saludos.